Hola gente, mi nombre es Edwin Sierra, estudiante de primer semestre en la maestría en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa de la Universidad Santo Tomás y les vengo a presentar este video titulado Crisis Ambiental y Apuestas Emancipadoras, una mirada a la huerta colibrí dorado del Centro de Educación Popular Chipacuy. Bueno, para empezar a hablar de la experiencia es importante que hablemos un poco acerca de la crisis ambiental que hace parte pues de la gran crisis civilizatoria que actualmente estamos viviendo en la sociedad actual. Una crisis ambiental que está mediada pues en primer lugar por el mito del progreso infinito, es decir, creer que el ser humano tiene un alcance ilimitado en cuanto al desarrollo y su progreso sin importar las consecuencias que puedan existir en el medio ambiente. Lo segundo es el modo de producción económica, que es un modo de producción basado en la explotación, un modo de producción que a largo plazo pues trae consecuencias sumamente devastadoras, que se fundamenta en la economía capitalista, que está, pues cuyo pilar es la acumulación de la riqueza. Esto, sin lugar a dudas, pues da pie para hablar de una sociedad de mercado, es decir, una sociedad en donde la vida todo el tiempo se está mercantilizando, todo se convierte en objeto de consumo, todo se convierte en objeto mercantil, todo se convierte en un objeto de intercambio, en un objeto de mercantilización, en donde todos los ámbitos de la vida humana son reducidos a una cuestión de mercado. Eso nos lleva a hablar del cuarto factor de esta crisis ambiental, que es la economía de consumo como marco de la vida, ¿sí? Toda la vida, todos los ámbitos del ser humano, de la vida humana como tal, están enmarcados en función del consumo, ¿sí? Entonces es como el consumo se convierte en un eje central del ritmo, del desarrollo, de la cotidianidad de la vida humana. Y el último elemento que caracteriza esta crisis ambiental es la amenaza a la sostenibilidad y a la vida en el planeta. Entonces estamos en una sociedad donde, pues por ejemplo, ya vivimos racionamientos de agua, donde hay cambios extremos en el clima, donde no hay una estabilidad frente a la disponibilidad de recursos que hay, donde hay sobrepoblación, donde hay crisis alimentarias, donde hay unas enormes desigualdades socioeconómicas que se reflejan precisamente en la devastación y en la contaminación de ecosistemas que estamos viviendo actualmente en el planeta. Para ello, entonces, vale la pena como citar algunas perspectivas que hay del pensamiento crítico en relación a este tema. La primera es la perspectiva del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que nos habla de la noción del hábitus, entendido como una estimulación simbólica que lleva pues a un condicionamiento de las acciones y a la cosificación de los valores. El hábitus son como todas esas prácticas que nosotros cotidianamente realizamos, muchas veces de manera inconsciente, sin darnos cuenta, por ejemplo, la disposición de los residuos, nuestra manera de adquirir productos, nuestros hábitos de consumo, son prácticas que están internalizadas en cada uno de nosotros, pero que nunca nos cuestionamos y sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es reproducir esa crisis ambiental, esa contaminación, esas problemáticas que también permean en lo socioeconómico y estamos desafectando nuestra sostenibilidad en el planeta. Otro autor importante es el filósofo Michel Foucault, que nos habla del biopoder como administración de la vida, es decir, la relación entre el sujeto y las tecnologías de intervención permanentes que crean mecanismos de sujeción, es decir, mecanismos que nos convierten en dependientes de tecnologías que están interviniendo constantemente en nuestras vidas, que ya se han vuelto pues un elemento casi ineludible, ¿sí? De nuestro diario vivir, y es como a través del poder legitimado por un saber que muchas veces pues está materializado en diferentes dispositivos normalizadores de control como lo son la escuela, las tecnologías, las instituciones, el Estado y demás, pues muchas veces caemos en una administración de todos los ámbitos de nuestra vida que, pues digamos que descentraliza el poder al ámbito político y lo lleva también al plano biológico. Todo el tema de la medicina, de los discursos de científicos, de lo que consumimos a diario, pues es una muestra de ese biopoder y esa diferencia, ¿sí? De esa asimetría que existe entre lo visible y lo decible. Entonces, por un lado, nos dicen que esta crisis puede llegar a tener solución, entonces ahora las empresas y las grandes multinacionales que hoy son responsables de la crisis climática y de las problemáticas socioambientales que estamos viendo hoy en día, pues se lavan las manos y dicen que están comprometidas con el medio ambiente, lo que nosotros llamamos el greenwashing, ¿sí? Que es limpiamos nuestra imagen de empresa que es contaminante, que genera diariamente toneladas de gases de efecto invernadero, de residuos peligrosos, y decimos que nuestra apuesta es por el cuidado del medio ambiente, cuando en realidad pues siguen desarrollando las mismas prácticas de explotación y depredación inherentes al modelo de producción económica que estamos teniendo. Es aquí donde la cuestión política se debate entre la supervivencia y el suicidio. Entonces es una lucha también por la vida. El biopoder no solamente se remonta a esa administración de nuestras propias vidas, sino cómo nosotros desde nuestra condición de sujetos nos emancipamos, bueno, nos atrevemos a cuestionar ese orden de administración y podemos, digamos, llegar a defender la vida misma.
Otro reporte importante es el de la pensadora y filósofa Hannah Arendt, que nos habla de la sociedad de masas. Entonces estamos en una sociedad eminentemente tecnificada, donde todo el tiempo estamos en un orden de consumo, donde muchas veces seguimos ciegamente, pues por ejemplo ahorita con la época de la Navidad, pues todos obedecemos ciegamente la lógica del consumo sin darnos cuenta y sin interpelarnos que lo que estamos haciendo es un daño a nuestra supervivencia y al medio ambiente como tal, afectando pues nuestra vida en el planeta Tierra. Y es aquí donde también vemos que la política ha caído en manos de expertos, de algunos profesionales que ven la participación ciudadana como una interferencia a sus intereses. Es decir, la política ha quedado en manos de tecnócratas, ha quedado en manos de administradores de recursos cuyos intereses pues están más orientados hacia preservar los intereses o bueno, las ideas de las clases dominantes. Y el otro filósofo es el pensador surcoreano Byung Chul Han, que nos habla de la psicopolítica como sistema de dominación. Es decir, es un sistema que se ejecuta a través de la seducción y no del poder opresor. Entonces ya la dominación no está en los dispositivos de represión estatal, como lo es la policía, las fuerzas de seguridad, sino está a través de todas las tecnologías, de los medios de comunicación que diariamente nos venden el deseo a través de la seducción, que diariamente nos venden necesidades para satisfacer nuestro ego, para sentirnos plenamente satisfechos, seguros y felices. Y caemos en una dinámica en donde creemos que somos libres, pero en realidad vivimos encadenados a la dictadura de la inmediatez. Esto se relaciona mucho pues con esta sociedad de consumo, donde todo el tiempo nos están vendiendo millones de necesidades, ¿sí? Que el último celular, que los últimos zapatos, que lo último en tecnología, para lucir bien, para aparentar, ¿sí? Es decir, la felicidad y el placer se remontan a nuestra capacidad de consumo, pero no nos damos cuenta que detrás del consumo lo que hay es una estructura de dominación muy sutil. Otros aportes que también son muy importantes son, por ejemplo, la crítica a los modelos de desarrollo. Por ejemplo, Gasca plantea que aquello que nosotros podríamos llamar como la construcción humana del mundo no es más que una construcción mediada por la modificación o transformación del mundo natural a imagen y semejanza del ser social dominante. Entonces ahí, pues, basados pues, en la ontología del ser social de los estudios marxistas, pues este autor llega a plantear que lo que son los modelos de desarrollo, especialmente en las ciudades, no son más que la viva y clara muestra de cómo configuramos nuestra relación con el medio ambiente a partir de una identidad unitaria, que es la identidad del hombre blanco dominante, del hombre inmerso en la superioridad, en esa supremacía del individuo, de la especie humana por encima del medio ambiente. Es decir, que el hombre llega a dominar la naturaleza para transformarla y satisfacer sus necesidades, pero no es consciente de que hace parte de una naturaleza, de un entorno que lo rodea y que debe cuidar. Esto va muy de la mano con aquellas prácticas coloniales que reproducen lógicas de dominación. De acuerdo con la pedagoga Catherine Walsh, hay una herencia del antropocentrismo occidental en la forma en cómo nosotros nos relacionamos con el medio ambiente, con el entorno natural, y eso se refleja también como consecuencia de las sociedades industrializadas y de los procesos de dominación colonial, en donde hay una negación de los saberes ancestrales y aquellas prácticas de cuidado con la naturaleza que reflejan como esa relación de equilibrio que se ha perdido entre la especie humana y la naturaleza como tal. Bajo este panorama tan complejo y tan crítico que vemos a nivel global, surge la experiencia de la Huerta Colibrí Dorado, que es un proyecto adscrito al Centro de Educación Popular Chipacuy y que se enmarca en la educación popular ambiental. Esta iniciativa surge en el año 2017 y pues es una huerta urbana que se ubica en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, en un espacio comunitario que es conocido como el Centro de Educación Popular Chipacuy. Entonces, dentro de las apuestas de la Huerta Colibrí Dorado encontramos la agricultura urbana, es decir, como esa reconfiguración, esa transformación del espacio urbano y del territorio por medio de iniciativas de siembra y de cultivo, que digamos lo que hace estas prácticas es primero transformar el espacio, el entorno en el que nos encontramos. Entonces, pues, cabe mencionar que el Centro de Educación Popular Chipacuy en sus inicios fue un salón comunal abandonado que estaba un poco pues mediado por dinámicas delictivas, era un expendio de sustancias, un expendio de drogas, una olla de microtráfico. Con el tiempo las organizaciones juveniles y diferentes procesos sociales de la localidad de Suba se apropian del espacio, se apropian del lugar, y es así como surge años después lo que se conoce como la huerta, que antes era pues un potrero, un espacio, una zona verde sin mucha vida, como también ahí lleno de basura, y ahora pues se transforma para dar lugar a un espacio en donde se siembran diferentes plantas, diferentes alimentos, digamos dando lugar como a eso que llamamos la agricultura urbana, procesos de siembra y cultivo dentro de las ciudades, rompiendo la dicotomía entre lo urbano y lo rural, lo cual es sumamente interesante. La segunda apuesta de la Huerta Colibrí Dorado es la sostenibilidad. Entonces, la huerta desarrolla acciones pedagógicas encaminadas a la concienciación crítica frente a la actual devastación que sufren los ecosistemas. Hay una incidencia, lógicamente, pues de manera directa en las dinámicas locales por la defensa del territorio. Entonces, la señora que va y saca el perrito todos los días y que pasa ahí, pues, primero se sorprende al ver que ya el salón comunal, que era una olla, ahora es un espacio comunitario donde se desarrollan procesos educativos. Y segundo, pues también ve otras iniciativas como procesos artísticos o como procesos ambientales, como en el caso de la huerta. Entonces el potrero ya no es el potrero, ahora es una huerta, ahora es un lugar donde la gente se reúne a sembrar, a intercambiar sus saberes, sus conocimientos, a desarrollar procesos que
transforman las dinámicas que hay en el barrio y que apuntan precisamente a la sostenibilidad, es decir, a transformar esa conciencia que nosotros tenemos muchas veces frente a cómo nos relacionamos con el medio ambiente, ¿sí? Y de cómo podemos transformar nuestros hábitos, nuestras prácticas para preservar lo poco que nos queda de vida en el planeta o lo poco que hay de ecosistemas actualmente. La otra apuesta es una apuesta por la soberanía alimentaria, entonces pues hay una crítica al modelo de desarrollo claramente que pues se refleja también con prácticas que incentiven la autonomía, ¿sí? Que incentiven la soberanía en el acceso a los alimentos como alternativa a la economía masificada de mercado. Entonces muchas veces en la conciencia depredadora occidental que nosotros, o bueno, que muchas veces nosotros tenemos, pues creemos que la comida llega sola, que llega al supermercado y no es sino comprarla y ya, pero se nos olvida que hay un proceso de siembra, que hay un proceso de producción, que hay un proceso de transformación y que en ese proceso pues es que nosotros podemos llegar a tener el alimento en nuestra mesa. Entonces es una apuesta también por dejar de comprarle a las grandes industrias, de comprarle a los grandes monopolios y más bien apostar a sembrar nuestro propio alimento en el barrio, y eso pues apunta a eso que llamamos como la soberanía alimentaria. Y la otra apuesta, que no es menos importante, es la educación popular ambiental, es decir, hay un desarrollo de prácticas educativas fundamentadas en el diálogo de saberes, que es algo que Freire nos habla en la pedagogía del oprimido, la dialogicidad, el intercambio horizontal de saberes, el reconocimiento también de esos saberes o identidades que han sido negadas pues por la prevalencia o preeminencia de un único saber, de un único discurso, y que también está fundamentada precisamente estas prácticas en la lectura crítica de la realidad, es decir, una lectura que apunte pues a la reivindicación de los saberes ancestrales, al cuestionamiento de nuestras prácticas, de nuestros hábitos de consumo y a la emancipación de los sectores subalternos desde la defensa de la madre tierra. Y ya a modo de conclusiones, pues cabe mencionar que la Huerta Colibrí Dorado es una apuesta al desarrollo del pensamiento crítico, precisamente al promover prácticas emancipadoras frente al territorio y al medio ambiente, el tema de la microfísica del poder, que lo aborda Foucault, muy importante porque la microfísica del poder nos habla de cómo a través del poder local podemos transformar realidades mucho más grandes, es decir, el poder local puede llegar a ser un eje vinculante para la transformación de realidades mucho más complejas, para llegar a tener transformaciones mucho más profundas desde la organización de base, como se puede ver en proyectos educativos comunitarios, en este caso la Huerta Colibrí Dorado. Vemos también que las apuestas de la huerta contrarrestan los efectos de la crisis climática global y de la crisis civilizatoria que estamos viviendo al proponer otros modos de relacionarnos con nuestro entorno y al transformar nuestros hábitos y nuestras prácticas frente al consumo, frente a cómo concebimos nuestra relación con la naturaleza y demás. Y otra conclusión importante es la descolonización de estructuras de pensamiento. Ya lo hemos mencionado, pues no solamente con el reconocimiento de la memoria, de las memorias ancestrales de aquellos saberes provenientes de comunidades y de pueblos originarios, sino también como de cuestionar otras nociones que precisamente dan cuenta de esa relación depredadora que tiene el ser humano con la naturaleza. La conciencia depredadora no solamente se ve en lo que está viendo nuestra madre tierra, sino también en ideas como el clasismo, ideas como el racismo, incluso en ideas como el machismo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a cuestionar todo ese conjunto de ideas, ¿sí?, que nos han infundado para llegar a transformar subjetividades y transformar nuestros contextos y nuestras realidades?